Hola crack, ¿cómo estás? Hoy quiero contarte más sobre el mundo moderno, pero he aquí. Se podrá comparar con el mundo antiguo, o mejor, el mundo espartano. ¡La sagrada Esparta! ¡Como rey! ¡Nuestro rey! ¡Leónidas! Muchas de las historias que a lo largo de tu vida has podido escuchar de grandes y valientes personajes que combatían cuerpo a cuerpo en las batallas por defender sus tierras, su familia y de ganarse el honor de que el rey les reconociera como su gran comandante en dichas guerras y frente a él. Era casi imposible. ¿Por qué? Seguro te preguntarás. No solo por el simple hecho de tomar una espada y saber defenderte, no. Eso siempre conllevaba a que jugabas un papel fundamental, que era el de dar tu vida por el rey. De eso quiero contarte hoy. Pero antes, ponte bien cómodo y relájate, todo lo que puedas, porque viajarás atrás donde podrás ver con toda cautela el gran poder mental y físico que estos grandes personajes mostraban solo por el simple hecho de no traicionar a su rey y de llevar las victorias a su pueblo. Prepárate porque aprenderemos de su historia. Seguramente nunca habías escuchado hablar de los guerreros espartanos, sus habilidades, sus fundamentos en el combate, sus grandes victorias, que simplemente hoy en día el combate es totalmente diferente. En vez de espadas y arcos, son tanques y armamento nuclear. Los gobernantes ya no son reyes o emperadores. En este entonces son presidentes y vicepresidentes. ¿Por qué? Te estarás preguntando. Y por esa razón, comencemos. Te muestro este estandarte. Como verás, sabrás con total claridad de quién te habla. A 2500 años de la batalla de la Termópilas, que enfrentó al ejército espartano comandado por el rey Leónidas y el avance impiedoso del imperio persa bajo el mando de Jerjes I. Qué dura batalla sucedió en el desfiladero griego en agosto del año 480 a.C. Leónidas fue el cuarto hijo del rey Anaxandridas II y nieto de León, su antecesor. Su primer hermano Dorieo murió luchando en Sicilia contra los cartagineses y su otro hermano Cleómenes falleció a causa de una enfermedad mortal. La educación espartana tenía como objetivo la defensa del Estado y preparaban a sus hijos para ser futuros guerreros. Uno de los hechos más tétricos de Esparta era que los infantes nacidos débiles eran sacrificados por la única razón de ser débiles. Sin embargo, el historiador griego Heródoto nunca describió a Esparta como una sociedad militarizada, aislada o intolerante con cualquier extranjero. La intención oficial de Jerjes era conquistar la península helénica para unirla a su imperio, el más grande que la humanidad había conocido hasta ese momento. Según los historiadores, el motivo real por el que Jerjes quería invadir Grecia
era para vengar a su padre Darío I, quien había sido derrotado 10 años antes en la batalla del Maratón. Darío I no pudo con los griegos, tuvo que replegarse y cuando se preparaba por su revancha, una insurrección en Egipto lo obligó a desviar su atención, pero cuando se preparaba para atacar, una enfermedad lo fulminó y el trono quedó en manos de su hijo Jerjes I. ¿Cómo era la vida de un guerrero espartano? Los espartanos eran principales piezas para la defensa de sus países. Eran muy conocidos por ser personas de pocas palabras, pero de extremada acción. Los jóvenes varones solo tenían exclusivamente permitido una sola profesión, la de ser soldados. El entrenamiento y el proceso de selección se les dedicaba desde que nacían. Como te mencioné anteriormente, los infantes débiles o con problemas de nacimiento eran tirados a un barranco. Por otro lado, los niños seleccionados solo vivían con sus padres hasta los 7 años. Tiempo por el cual ellos ignoraban a leyes de oral. Se les enseñaba a que nunca por casualidad temerle a la oscuridad o a la soledad. Siempre se les sugería mantenerse en buena forma física. Había momentos en que se les bañaban con vino. Esto les generaba convulsiones, siempre obviando cualquier naturaleza de debilidad que mostrase el infante. Una vez cumplidos los 7 años, de forma obligatoria, los niños abandonaban sus hogares para comenzar el agogé. Consistía en un entrenamiento militar supervisado por el Estado. Con solo 7 años de edad hasta sus 20 años, los espartanos habitaban en cuarteles comunales donde aprendían tácticas de guerra y de sigilo, de cacería y atletismo. Del mismo modo aprendían escritura, canto y poesía, pero estas disciplinas siempre eran en un grado menor. Ellos al cumplir los 12 años se les quitaban sus vestimentas y se les otorgaba la icónica capa y eran forzados a dormir fuera del cuartel, donde se refugiaban. Del mismo modo, eran puestos a prueba en la caza de animales para alimentarse, y también eran obligados, estando fuera del cuartel, incluso a robar sigilosamente su propia comida. Asimismo, yendo a los historiadores, relatan que durante el agogé era muy común que los maestros y los supervisores motivaban discusiones y peleas entre los alumnos. Y aquellos que fácilmente mostraban dolor, cobardía o timidez eran totalmente molestados, atormentados y golpeados tanto por sus compañeros y sus superiores. Era tanto el ridículo que padecían estos jóvenes que las niñas espartanas, quienes eran partícipes en todas las ceremonias religiosas y de las mismas políticas, frente a todos los altos dignatarios del Estado, con fervor dedicaban sus canciones a los guerreros espartanos de la agogé, y ellas mismas ridiculizaban públicamente con sus versos a los reclutas que debían mejorar su desempeño. Uno de los rituales que ofrecían a la diosa Artemisa Ortea, los adolescentes debían ser puestos a prueba en la llamada Yamastiagosis, en donde los jóvenes debían poner sus destrezas con el simple hecho de tomar los alimentos que ofrendaban a la mencionada deidad, evitando los latigazos que les daban los guerreros adultos, quienes eran que resguardaban el botín. El único propósito de esta práctica que se daba anualmente, además de las ofrendas de sangre y de valor que ofrendaban a la diosa Artemisa, era poner el entrenamiento y la resistencia al dolor de los futuros y grandes guerreros, algunos de los cuales fallecían durante el evento. Al llegar a los 20 años, todos los jóvenes espartanos que habían sobrevivido al agogé se convertiría de forma oficial en un soldado y era rápidamente cambiado de cuartel. Ya en su nuevo cuartel comenzaría su servicio activo y debía permanecer durante 10 años más, para luego pasar a las reservas del ejército hasta que cumplan los 60 años para ser retirado. En batalla, los espartanos utilizaban a las falanges como la formación principal de combate, trabajando como una unidad impenetrable que realizaba movimientos coordinados en masa. Ningún soldado era considerado superior al otro. Cuando luchaban, un guerrero espartano también era llamado hoplita,
vestía armadura ligera en el torso o cintura, una larga capa roja, un casco o yelmo, tobilleras, un escudo, una espada y una lanza. Estos materiales fundamentales eran fabricados todos de bronce. Además de la guerra del Peloponeso, donde Esparta derrotó a la ciudad rival de Atenas, por mucho tiempo conocido como el conflicto bélico más conocido, librado por los espartanos, es la batalla de las Termópilas al mando del rey Leónidas, esto al principio de la guerra llamado Segunda Guerra Médica, entre Persia y las ciudades-estado griegas de Esparta, Atenas y otros aliados menores. Según el historiador Heródoto, 300 espartanos, los cuales eran acompañados por otros 3.000 combatientes griegos, quienes lucharon contra más de 2,5 millones de persas durante 3 días. Según nuestros historiadores modernos, relatan que según el número real de estos últimos debió ser de 300.000. Como podemos ver, ellos tenían una estrecha topografía en su terreno de combate y la buena y exitosa organización en su técnica, en falange. Los espartanos les dieron una dura batalla a un gran número de víctimas entre las filas persas, hasta que el mismísimo traidor Equialtes guió a las tropas del rey Jerjes hasta la retaguardia griega. Los espartanos eran entrenados para luchar hasta morir con honor. Era tanto su valentía que cuando uno de sus compañeros moría en batalla, era considerado que cumplía con su máximo deber como ciudadano. Cuando una mujer moría en pleno parto y los guerreros morían en combate, solo ellos tenían el honor de colocársele una lápida con su nombre. Rendirse ante el enemigo era visto como el máximo acto de cobardía que un espartano pudiera cometer. Tanto era que se ridiculizaban hasta que ellos se suicidaban por no soportar lo hecho. Una vez que fueron rodeados por las fuerzas persas, el mismísimo Leónidas ordenó a sus espartanos seguir luchando hasta morir y proteger con toda cautela la retirada del resto de la coalición griega. 700 guerreros testios, 400 guerreros tebanos, valientes ellos decidieron permanecer luchando al lado del rey Leónidas, pero pocos de los guerreros tebanos que quedaron se rindieron ante los persas. Como sabemos, la victoria obtenida por el ejército de Jerjes, quien no se detuvo por seguir avanzando por todo el territorio griego. Tras un año después, fue totalmente repelida la invasión. A pesar del corto grado de su heroico combate y las atrocidades cometidas contra los esclavos, son estos guerreros espartanos quienes han sido los principales referentes de las disciplinas, valor, táctica griega en toda la historia de la humanidad. Heródoto cuenta que después de la gran batalla librada en las Termópilas, Jerjes interrogó a algunos desertores arcadios sobre por qué eran tan pocos los soldados quienes habían acudido a la batalla, a los que estos respondieron con total sinceridad que el resto de los soldados se encontraban participando en los Juegos Olímpicos. Cuando el mismísimo Jerjes preguntó que cuál era el premio para el ganador, le dijeron que era una guirnalda de olivos. A lo que Tigranes, un general persa, respondió sorprendido: por los dioses, Mardonio, ¿qué clase de hombres son estos contra los que nos has traído a pelear? Ellos no luchan por riqueza, ellos mejor lo hacen por honor. Amigos, si el video te gustó, apreciaría tu like, con lo que me apoyas también suscribiéndote al canal, activando la campanita de notificaciones y por todo compártelo con un amigo, eso me ayudaría a seguir creando el contenido que creo con mucho esfuerzo para ti. Y bueno amigos, hasta la próxima.